Cuando empezábamos el programa hacíamos mención de invitados y dijimos, felicita a Cabretón, así que buenas tardes, ¿cómo te va? Y gracias por venir, ¿no? No, buenas tardes Marcelo, gracias a vos por la invitación. Como siempre, y la verdad muy lindo el espacio este nuevo que tenés, la verdad, felicitaciones. Bueno, gracias. Felicita, en realidad el otro día siempre me comunicás un montón de cosas que hacen ustedes, a veces como concejal y otras veces de distintos espacios, algunos políticos o sociales, ¿no? Pero contanos lo que me mandaste. Bueno, el otro día te mandé una especie de comunicado de prensa donde informamos que desde el espacio de mujeres Elvira Rawson vamos a estar todos los días, de mañana y de tarde, para las personas que quieran saber en qué lugar les toca votar, nosotros facilitarles, digamos, eso, hacerles saber en qué mesa y en qué escuela les toca. La verdad es que nosotros estamos ubicadas en un lugar que es 59, casi 80, donde transita muchísima gente, a la mañana, a la tarde, y sobre todo ahora que empieza otra vez el ritmo escolar, después de las vacaciones. Y la verdad que los primeros días que estuvimos, la gente enseguida donde ve el cartel que dice querés saber dónde votás, es como que automáticamente lo pide. Sí. La verdad que también es bueno porque siempre eso genera otro tipo de preguntas. Bueno, ¿dónde tienen que votar? Algunas personas han hecho consultas porque les ha tocado la citación para ser vocales o presidentes de mesa, a ver cómo se tienen que presentar, qué tienen que hacer. Algunos porque no pueden porque están trabajando. Entonces termina siendo, digamos, un lugar donde se pueden evacuar un montón de dudas respecto del acto eleccionario, ¿no? Claro, claro. Y porque vemos distancia del ciudadano con respecto a las elecciones, pero sin embargo estás viendo otra. Sí, a ver, la gente se acerca y pregunta porque quiere saber en qué lugar le toca votar, pero sí hay muchísimo enojo, eso se nota, no hay definiciones claras de la gente, no hay... porque muchas veces pasa que uno sabe las tendencias o más o menos la gente dice yo tengo mi corazoncito. En realidad ahora la gente lo que manifiesta es muchísimo enojo, que bueno, con razón, ¿no? Porque la verdad que la está pasando mal y eso de alguna manera se refleja o se reflejará cuando emitan su voto, ¿no? Se reflejará. Es más, creo que hasta una de las cosas que nos llama la atención, que no sucede o no ha sucedido en elecciones anteriores, o por lo menos yo no lo he notado, es que es tal el enojo, la decepción y la frustración que tiene la gente con la política y con los problemas cotidianos que tiene, que lo local hasta ha pasado a un plano secundario. Sí. No, o sea, porque la gente, la realidad que le toca todos los días, la hace pensar en cambiar el gobierno nacional. Y eso se ve porque es muy poco el que puede sacar el tema de lo local. Sí. Pero fundamentalmente se habla de lo nacional. De lo nacional. Es como que no, pareciera que no está instalado que se va a votar candidato a intendente. También, claro. Porque realmente la gente está en la vorágine que está viviendo con la situación económica, ¿no? Situación. Ahora, recién lo nombraste y sos parte de ese espacio. Elvira Rawson. ¿Qué es ese espacio? Porque lo que publicaste y lo vi, por eso digo, me sorprendió porque digo, che, la historia entonces no me la hicieron ver. Bueno, la verdad que Elvira Rawson, nosotros somos un grupo de mujeres que cuando decidimos tener un espacio propio para generar un vínculo con otras mujeres. Más allá de lo ideológico. Más allá de lo ideológico, porque nosotras siempre decimos, cuando empezó esto de la paridad, primero el cupo y luego la paridad, lo que necesitamos las mujeres es empezar a ocupar esos lugares de poder y que
diferentes mujeres con diferentes perfiles y diferentes ideologías se animen a enfrentar eso. Por eso nos parecía que un espacio así puede empezar a generar otro vínculo con las mujeres y que puedan empezar a acercarse y a tener una participación ciudadana y política. Bien. Elvira Rawson es porque nosotros somos mujeres radicales las que comenzamos con esto. Elvira Rawson participó de la Revolución del Parque, fue la segunda médica en la Argentina, reconocida por ALEM por su participación en la Revolución del Parque. Y la verdad que como mujeres radicales creemos también en la necesidad de reivindicar y hacer conocer las mujeres que nos antecedieron y que fueron siendo los pilares para un montón de derechos que se fueron adquiriendo después. La verdad es que Elvira fue una de las que sentó base junto a otras para que después Eva Duarte pudiera dar lugar a tener el voto femenino, ¿no? El llamado voto femenino. Entonces, para nosotras era muy importante poner ese nombre porque es una manera de reivindicar a las mujeres, las primeras mujeres radicales, que sentaron las bases dentro del partido y hacer que sean reconocidas en la comunidad, porque la verdad siempre te terminan preguntando quién fue Elvira Rawson. Claro. Y eso da pie para mostrar la historia que tenemos. 133 años de la Revolución del Parque. Así es. ¿Y por qué no se, no digo promocionar, pero por qué no se discute, por qué no se trae a la actualidad, o es tan histórico como si la realidad hoy no tuviera situaciones similares, si querés, de alguna manera? Mira, dentro del radicalismo, obviamente que los parámetros o a veces las palabras son exiguas para hacer las comparaciones, ¿no? Pero creo que el radicalismo luego de esta nueva o de este nuevo proceso, digamos, eleccionario, donde es parte de una coalición como es Juntos por el Cambio, después de esto va a haber también un antes y un después dentro del partido donde se tendrá que reconfigurar y empezar a mirar a esas épocas, a esos inicios del radicalismo, a los fundamentos, a nuestra ideología y a los principios y a los valores por los cuales nació la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces es necesario, y va a suceder así, porque de hecho muchos de los que militamos dentro de líneas internas, como es la corriente de opinión nacional, con Freddy Storani estamos trabajando en eso, estamos trabajando para luego de esto empezar a reconstruir esa parte del radicalismo que está viva como siempre, pero que necesita empezar a tomar otro protagonismo porque realmente creo que quedó a la vista la conformación de Juntos por el Cambio, en las dos listas que hay dos vertientes muy marcadas dentro del radicalismo. Que yo lo veo como algo positivo, más allá de todo lo que podamos decir, es algo positivo, porque después de esto va a haber un antes y un después dentro del radicalismo. Cuando me mandabas la historia, y en Instagram está, ¿no? En la historia de Elvira Rawson de Cochea, claro, hace mención al radicalismo pura y exclusivamente, 1890, etc. Pero fue una mujer de las primeras, quizás, y encima médica, pero estaba oculto. Exactamente, estaba oculto y aparte ni siquiera el propio radicalismo ha reivindicado o ha hecho notar el valor de estas mujeres. Porque no solo por su participación, digamos, de militante política, sino como feminista y hasta como médica, porque ella basó su tesis en los cuidados de la mujer, fue de las primeras que habló de la sexualidad de la mujer. Estamos hablando de 1890. Esa gran mujer, Elvira Rawson, fue quien se sumó a la Revolución del Parque como médica, pero con principios y valores de qué era lo importante y lo que había que hacer en ese momento, y no dudó. Fue una madre
excelente, con muchísimos hijos, demostró que se podía trabajar y luchó incansablemente por los derechos de la mujer. Entonces, por eso nosotras las mujeres que estamos dentro de un partido político, en este caso la Unión Cívica Radical, que accedemos a lugares de poder, como me ha tocado a mí en este caso ser concejal, creo que es necesario y tenemos la obligación de hacer conocer a estas mujeres que han hecho parte de la historia grande de nuestro país, han sido parte, como Elvira Rawson. Claro, claro. Pero estaba oculta, porque, a ver, uno se pone en el lugar, en plena batalla, mujeres, bueno, ayudando a los heridos. No era común, me imagino, en aquella época. Estando al frente, como se dice, al frente. No con un fusil, pero sí con la cura, con la ayuda, ¿no? Y desafiando al poder, que en ese momento le estaba indicando que hiciera lo contrario, ¿no? Bueno, sí. Y no dudó un segundo, o sea, salió a curar heridos porque quería cumplir con sus valores y el por qué ella había estudiado medicina. Claro, claro. Y le dan la orden que solamente los del gobierno. Solamente los del gobierno. Y ella dijo que no. Agarraron una especie de ambulancia de lo que era en ese momento y bueno, salió a curar heridos, por eso fue que Alem le hace el reconocimiento que le hace después, porque instalaron un hospital de campaña donde ahí curaban a los heridos de la revolución, ¿no? Traer a la actualidad esto, porque uno se pregunta, entonces los relatos de hoy, ¿son ciertos? ¿Por qué no nos contaron todos los relatos? Hablemos del caso de la mujer o del tema género en general. Digo, sí, pero parcialmente entonces. Sí, a ver, algo que también es llamativo en la historia de Elvira, ella se costeó sus estudios de medicina porque, bueno, se había recibido de maestra, pero su familia no estaba de acuerdo en que ella estudiara medicina. Entonces, bueno, mientras ejercía de maestra, costeó sus estudios, digamos, para poder recibirse de médica. La verdad que Elvira es un ejemplo de lucha y de reivindicación de valores y sobre todo para tener en cuenta las mujeres y cuando se habla de feminismo, ¿desde qué lugar se habla, no? Porque no es, y nunca lo plantearon tampoco, lo planteó Elvira con Julieta Lanteri y muchas más que militaron juntas, el estar en contra de los hombres, sino estar en igualdad de derechos y de sumar a los hombres a esas luchas, ¿no? Para lograr la igualdad de derechos de hombres y mujeres, ahora, no unos en contra de otros. Ahora vos ves que Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, le dieron la palabra en plena acto electoral sería, no de electoral. Decir, pero la pucha, 130 años eran más avanzados que hoy, que todavía la mujer sigue teniendo serios inconvenientes a veces. Exactamente, la verdad que sí, en un mitin le dieron la palabra y tuvo que dar su primer discurso, que ella, bueno, en uno de las biografías que hizo la mendocina, que no me acuerdo ahora el apellido, que transcribe en su discurso, también relata ahí de todas las dudas y todo lo que le surgía a Elvira de tener que pararse ahí y dar un discurso, ¿no? También una de las características que tenía ella era que tenía mucha facilidad, digamos, para poder expresarse y lo hizo muy bien públicamente. Y es verdad que cuando nosotros vemos y escuchamos parte de la historia como esta de tantas mujeres y venimos a la actualidad, hay muchas cosas que no han cambiado o que siguen siendo iguales o en muchos casos peores aún, sobre todo con la participación de las mujeres en la política, ¿no? Pero bueno, esa es una lucha que todavía creo que nos falta mucho por avanzar, porque la verdad es que no todas las mujeres que llegan
son las mujeres que nos representan. Y cuando digo esto es porque muchas mujeres llegan porque son elegidas por los hombres para que accedan a esos cargos. No son elegidas por nosotras. Porque la verdad que tener voz propia dentro de un partido político tiene, digamos, sus sinsabores. Entonces, todavía nos falta mucho, pero bueno, nosotras seguimos militando con mucha pasión eso. Vos en un momento nombraste a Evita. Y cuando uno ve al partido político, el partido justicialista, el peronismo, si cree, toman a Evita como una bandera, como un accionar. El radicalismo se quedó en eso, porque Elvira, como debe haber tantas otras que han marcado, y sin embargo no sé qué falta. Sí, quizás la que más del radicalismo se ha reivindicado es Florentina. Florentina no, Sánchez, claro, no, Gómez Miranda. Nunca se le han dado el volumen quizás, pero bueno, son contextos históricos diferentes, son ideologías y procesos históricos también diferentes en el que apareció Eva Duarte. La verdad es que sí, el radicalismo le falta poner en valor las mujeres, que son muchas las que antecedieron, digamos, y fueron sentando bases dentro del radicalismo. Pero bueno, es una parte que nosotros la venimos trabajando. De hecho, con nuestro espacio de mujeres, Elvira Rawson, hemos logrado que nos escuchen en el Comité Nacional, hemos logrado estar presentes en un montón de reuniones donde permanentemente nosotros hacemos hincapié en esto. ¿Y cómo es la actualidad hoy? Desde el partido, desde la política en general, desde tu función en el Consejo Deliberante. Bueno, la realidad del radicalismo creo que llegó en un punto donde va a haber un antes y un después dentro del radicalismo pasadas las elecciones que tenemos en agosto y en octubre. Creo que el radicalismo, si bien ha sido necesario integrar esta fuerza que es Juntos por el Cambio, porque individualmente ni el radicalismo, ni el PRO, ni los partidos que componen la coalición hubieran o podrían llegar, digamos, a acceder al poder, creo que es necesario que el radicalismo se reconfigure nuevamente y empiece a debatir nuevamente las bases y las bases y los valores, reafirmarlos de los que nos dieron origen, ¿no? Porque cuando vemos y yo particularmente cuando veo radicales que acompañan la fórmula de Bullrich, realmente me quedo azorada porque somos la antítesis. Entonces, quizá haya una parte del radicalismo que ya no tenga nada que ver con las bases que nos dieron origen como partido político, ¿no? Entonces, se tendrá que reconfigurar de nuevo el partido y tendremos que empezar a discutir nuevamente, no discutir, sino reafirmar nuestros orígenes, nuestra base, nuestra raíz y nuestra ideología. Porque la verdad, nada tenemos que ver con los planteos, por ejemplo, que hace Patricia Bullrich. Evidentemente le pasa también al peronismo y al resto de los partidos políticos, ¿no? O sea, es una cuestión de crisis entonces de representatividad de los partidos. ¿Cómo lo ves? A ver, no sé si es crisis de representatividad porque más allá de que les pase lo mismo al peronismo, la verdad que el peronismo y el radicalismo tenemos configuraciones, somos partidos políticos totalmente distintos, desde nuestras bases ideológicas hasta nuestra configuración, digamos, y nuestra institucionalidad. Y con los mecanismos que tenemos nosotros de elecciones internas y de búsqueda de representatividad. Lo que creo que hay es un cambio cultural, además, porque no tiene que ver con una cuestión tampoco generacional
o que es necesario renovar y que esa renovación por edad signifique una renovación partidaria. Lo que ha cambiado es, realmente hay dos vertientes muy marcadas, con bases que evidentemente son diferentes o que han empezado a pensar, por ejemplo, el tema de la educación pública. Los planteos de Patricia Bullrich no tienen nada que ver con lo que pensamos los radicales de la educación pública. Entonces, la crisis no es de representatividad, sino que hay dentro del radicalismo radicales que dicen representar el radicalismo, pero en realidad están representando otra cosa. Futuro en general, ¿cómo lo ves? La verdad que veo un futuro muy difícil, muy complicado. Sobre todo lo veo complicado porque hay mucha decepción, mucha frustración de la gente con la política y muy poca esperanza de que realmente se puedan revertir las cosas. Entonces eso me preocupa porque a la gente no estar segura de que va a haber un cambio o no lo ve posible, también se crispa mucho más fácil y tolera mucho menos. Con lo cual creo que tenemos un futuro inmediato muy complicado, donde creo que es importantísimo tratar sobre todo de no generar caldos de cultivos ni discusiones innecesarias, donde creo que es absolutamente necesario que a quien le toque gobernar tienen que llamar a una unidad nacional y sentarse con todas las fuerzas políticas y de una vez por todas ver cómo se saca este país adelante, porque la verdad, la pobreza que hay es, realmente es muy triste que cada vez la gente es más pobre trabajando formalmente. Entonces, es muy difícil revertir las cosas de un día para el otro o en un año, pero sí tiene que haber un fuerte compromiso y que la gente lo empiece a percibir, porque si no creo que tenemos un futuro muy complicado. Vos dijiste las bases en la que todos los partidos políticos se sienten bueno, ¿cómo salimos? ¿Pasaría lo mismo en el orden local? A ver, debería pasar en el orden local. La verdad que hay temas todavía que están irresueltos por esta gestión, que son los grandes temas que tiene la ciudad, o los más complejos también de resolver, como son el casino, la zonificación portuaria, el basural. Pero es necesario que se busquen soluciones conjuntas con la mirada de los diferentes espacios, porque si no, se terminan deslegitimando las decisiones que se toman por pocos. Entonces es necesario tener la mirada, la opinión y el aporte de los diferentes espacios políticos que integran, en este caso, el Consejo Deliberante, ¿no? Que tienen una representación. Pero bueno, en términos generales, obviamente que es mucho más compleja la situación que vivimos a nivel nacional y provincial que en el orden local, ¿no? Claro, pero hay un tema que vos te has ocupado y has intentado en varias oportunidades modificarlo, el tema de la vivienda, de las tierras, de las casas. No se sabe cuántas casas faltan, cuántas viviendas faltan, no si se hay sabe. terrenos, no hay terrenos. Entonces uno dice, che, ¿para qué está la política entonces? Es que es cierto que la gente se plantee eso y lo digo a mucho de mi pesar porque cuentan, realmente, a ver, los problemas que tenemos en la política es porque los propios políticos, porque me tengo que hacer cargo por el rol que ocupo, hemos ido en detrimento de espacios o de las instituciones de la democracia como son en este caso el Consejo Deliberante. ¿Y por qué digo que hemos ido en detrimento de nosotros mismos? Porque cada vez nos atrevemos a discutir menos o a tomar la impronta de
temas que podemos solucionarle a la gente desde esos ámbitos. Y con esto que yo he insistido desde el día que asumí como concejal, el tema de la vivienda es un tema que es complejo, pero que si en el orden local se tiene una mirada, una política pública y se definen políticamente ciertos criterios para avanzar en la resolución, se puede hacer, porque de hecho hay otros distritos que lo vienen haciendo. Entonces, hay problemas como esto que es cierto, a ver, ningún intendente tiene la solución para paliar el déficit habitacional de cada distrito, pero sí tiene herramientas desde el Ejecutivo y con el Consejo Deliberante para empezar a tomar esas soluciones. A ver, nosotros, y esto lo he dicho en cada una de las reuniones de Comisión de Hábitat que tenemos, no sabemos si son 1.000 familias, 5.000, 4.000 o 10.000 las que necesitan una vivienda. No sabemos cuántas son las que tienen los medios para comprar la tierra y construir su casa. No sabemos cuántas son las que necesitan que ese terreno se les otorgue. Nosotros presentamos ahora, hace un mes y pico, el proyecto de lote propio que se viene haciendo en Lobería. Son tierras fiscales que el municipio las lotea, las tasa el Banco Provincia y las saca a la venta de acuerdo a los requisitos que se establecen, porque esas son tierras para vender, aquellos, por ejemplo, trabajadores que tienen un recibo de sueldo, pero que no pueden acceder al crédito formal, porque sabemos que mediante el crédito formal es imposible. Pero esa tierra que está ociosa, que el Ejecutivo puede poner a la venta, la tasa con el Banco Provincia, se vende en cuotas, se puede hacer un círculo virtuoso, porque ese dinero que ingresa a través de la venta de esos terrenos se generan fondos para llevar servicios a esos lugares que deberían tenerlo ya, pero a otros lugares para hacer tierra que se pueda seguir vendiendo. O sea, la verdad es que también a veces es más fácil para los intendentes sacarse algunos problemas de encima y esperar que vengan las soluciones desde la provincia o desde la nación. Pero la verdad que desde lo local, respecto de la vivienda, se pueden hacer un montón de cosas. Porque de hecho se hacen en otros municipios. A ver, esto se está haciendo en San Cayetano, se está haciendo en Lobería y hay un montón más. Los pongo a estos dos porque los tenemos acá de vecinos. A ver. Y que lo hicieron. ¿Qué lo hicieron? Claro. A ver, ¿qué lo hicieron? Exacto. Se nos fue el tiempo y habría muchos temas. ¿Querés agregar algo más? No, agregaría muchas cosas, pero bueno, por lo pronto decirle a la gente que estamos en el espacio de mujeres Elvira Rawson, todos los días de 10 a 12 o de 15 a 18 más o menos, por la consulta del padrón y como siempre, el local, 59, casi 80, y por supuesto con todo lo que tiene que ver violencia de género también. También. Felicitas, Carletón, gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Bueno, y nosotros decimos, como siempre, en unos minutos ya tenemos otra entrevista, así que de regreso en casa